Ya veis que en los últimos años propiamente nosotros no estamos ofreciendo lo que de un punto de vista de una técnica pastoral pudiéramos llamar una programación. Una programación en el que objetivos, medios, responsables, en este sentido apareciere como detallado, ¿no? Sino que son como unos puntos de referencia. Desde un punto de partida inicial. En la Iglesia tenemos un encargo, una misión, un plan que nos viene dado, al que permanentemente hemos de ser fieles. Anunciar el Evangelio, curar de dentro a fuera, curar enfermos, celebrar la liturgia santa a través de la cual nos llega la gracia, la misericordia de Dios, ¿no? Y ofrecer la caridad. Ofrecer la caridad, que lleva además en sí mismo un ejercicio de expulsar los demonios, ¿no?, que empecatan al mundo y que cierran al mundo a la caridad para la que ha sido pensado. Entonces, a eso tenemos que ser fieles, eso no nos lo inventamos. Es decir, que la vida de la Iglesia, de unas iglesias constituidas como las nuestras, es una vida en las parroquias, en las comunidades. Lo que hacemos es anunciar la palabra, es celebrar los sacramentos, es vivir y ofrecer la caridad del Señor. Pero todos somos conscientes que en la Iglesia siempre la fidelidad al id inicial, y además ese id vivido con la singularidad del amor nuevo de Jesucristo que se nos da en el haced, esa obediencia fundamental de la Iglesia, id, haced, lo vivimos en el hoy del tiempo. Y el hoy del tiempo tiene novedades. El hoy del tiempo nos presenta retos. Claro, el ministerio de la palabra, la catequesis de la Iglesia, la catequesis que nos ocupa y preocupa, tiene en el hoy del tiempo el reto singular del primer anuncio, en el hoy del tiempo, ¿no?, sobre la Eucaristía y lo que significa la identidad de la Eucaristía, la celebración de la Pascua del Señor. Ayer la reflexión que Jesús nos hacía en la tarde nos ayuda también a caer en la cuenta de que en el hoy del tiempo, el ser el pueblo del domingo, el celebrar el domingo, la vivencia de los mismos sacramentos, tiene unos retos, una novedad. Porque vivimos al mismo tiempo una desafección y al mismo tiempo una práctica, una vivencia de los sacramentos con, podríamos decir, sí, con inercia sociológica, con la utilización de la Eucaristía para todo, pero en medio de eso, con una inquietud del corazón, con unas búsquedas. ¿Y qué decir de la caridad hoy, ¿no?, en esta crisis insoluble del estado del bienestar entre nosotros? Insoluble. Que pide a todos, y especialmente a las comunidades cristianas, una forma nueva de poder colaborar con el común público a la hora de los cuidados. Hoy se habla ya incluso en la sociología de la caridad, que estamos convocados a dar cuerpo a una sociedad de los cuidados. Cómo cuidarnos unos a otros. Especialmente eso se dice en Europa, porque la Europa ha envejecido. Y entonces a la hora de cuidarnos, ¿cómo cuidarnos, no? Incluso eso que vemos en el presbiterio, en un presbiterio en el que tengo aquí a Alfredo delante, ¿no?, en el que ese cuidado de unos hacia otros, ese cuidado. Bien, fidelidad y novedad. Desde ahí unos acentos y una llamada que todo lo que le hagamos será pequeña a un verdadero discernimiento pastoral y trabajo compartido en los arciprestazgos. En los arciprestazgos. Desde esta nueva situación que inauguramos hace unos cursos, de pasar a ser la mitad de los arciprestazgos.
Pero reconozcámoslo, nos cuesta esto. Hacer un verdadero trabajo de discernimiento pastoral desde la fidelidad, en la novedad que los pequeños acentos que nos ponemos cada año significan, para desde ahí hacer un discernimiento pastoral, que se haga programación concreta, apoyos de unos hacia otros. Para vivir un verdadero ejercicio de fraternidad en un presbiterio que se siente todo él solidario de lo que pasa en los pueblos pequeños y de lo que pasa en las nuevas urbanizaciones y de lo que pasa en hospitales y residencias y de lo que ocurre en la gente joven más o menos alejada. Un insólidum que le vamos dando cuerpo. Entonces, desde ahí nos decimos este año, por una parte, sigamos, ayer lo hicimos de una forma tan explícita, ¿no?, con el acento que poníamos el año pasado, diciéndonos, somos el pueblo del domingo. Con lo que eso lleva consigo, de iniciación a ser el pueblo del domingo, de iniciación a entrar en la Eucaristía para salir enviados desde la Eucaristía. Somos el pueblo del domingo y convocamos a la Eucaristía en la parroquia, que es una casa entre las casas, para reunir a una familia de familias. Por eso es tan importante, conjugando lo que traíamos del curso pasado y lo que acogemos de la mesa común de la Iglesia, que nos dice acoger y comunicar la alegría del amor, amoris laetitia. La importancia en ese ser el pueblo del domingo, en la iniciación cristiana, de la familia en sus situaciones, en su belleza y en su problemática. Por eso, digamos que los acentos de este año tienen que ver con seguir diciéndonos somos el pueblo del domingo, seguir diciéndonos iniciación cristiana y desde lo que sería técnicamente algo más parecido a una programación, tenemos una referencia que por favor no puede estar guardada en las estanterías, que es el directorio de la iniciación cristiana, el directorio de los sacramentos de iniciación cristiana, que más allá de sus pequeñas variantes de edades, de catecismos, es como una llamada a decir vivimos un nuevo tiempo en la iniciación, que precisa por acoger el Papa Francisco. Una de las cosas que nos dijo, miren ustedes, lo que yo he escrito en Amoris Laetitia, pensando en la situación problemática de algunos hombres y mujeres, que es discernir, acompañar, integrar, eso en realidad es una propuesta que vale para todo discernimiento pastoral, para todo camino pastoral. Y hoy, en la acogida y en la propuesta que hacemos a los padres que presentan a sus hijos a la iniciación cristiana, a los adolescentes y jóvenes que se incorporan a un camino de iniciación cristiana, a los adultos que llegan a un tramo final de la iniciación cristiana, en todos estos casos, discernir, acompañar e integrar a cada cual desde su situación. Es el reto, pero eso precisamos, por una parte, hacerlo juntos y por otra expresión del Papa Francisco que yo llevo apuntada, hacerlo cuerpo a cuerpo. Nos dijo también esto Francisco, hagan ustedes una pastoral cuerpo a cuerpo, persona a persona, ojos con ojos, mirada con mirada, cuerpo a cuerpo. Que a veces esto lo vivimos de una manera dialéctica y nos parece que es una contradicción. Porque es verdad
que determinados planteamientos que podemos hacer, de decir vamos a hacerlo juntos, vamos a hacerlo en grupo, a veces nos hace pensar a los curas, ¿no? Incluso desde lo que esta expresión cura puede querer decir, con cura de almas, con cura de cada uno, de cada persona, de cada situación, ¿no? Que podemos estar como perdiendo el tiempo en reuniones que no nos llevan a ninguna parte, cuando lo que deberíamos de hacer es este cuerpo a cuerpo. Pero seguramente las dos cosas pueden alimentarse y podemos reunirnos juntos para invocar juntos al Espíritu Santo, para discernir juntos lo que el Señor quiere de nosotros, para apoyarnos. Ayer decía el padre Paco Oreja, ese juntar espaldas, como decía la santa, para apoyarnos. Es tan importante además. Pero al mismo tiempo, decimos a veces, es importante que nos apoyemos para tener los mismos criterios y que cuando venga la gente pueda decir, es que usted me dice esto y en la parroquia de al lado me dicen aquesto. Es verdad que hace falta tener criterios comunes, pero igual de verdad que los criterios comunes es que hay que mirar a cada persona. Hay que mirar a cada persona, cuerpo a cuerpo. Sí, cómo no, unos criterios comunes, un discernimiento compartido, unas pautas que juntos, acogiendo, en este caso concreto de lo que hablo, de lo que se nos dice en el directorio diocesano, de los sacramentos de la iniciación cristiana, pero luego la experiencia que todos tenemos es que las personas que llaman a nuestra puerta vienen en situaciones muy variopintas y precisan cuerpo a cuerpo. Somos el pueblo del domingo, iniciación cristiana, atención especial a los padres, decimos en las líneas de acción, en bautismos y primeras comuniones, celebración del domingo. Nos va a seguir ayudando en esta reflexión que al mismo tiempo sea renovación de nuestra propia forma de celebrar, del ars celebrandi, que dicen los de liturgia, la publicación del nuevo misal romano, que, si Dios quiere, podremos ya hacer uso de él e inaugurar esta tercera edición típica, que ya salió la típica hace más de 10 años, en la traducción castellana de la tercera edición del misal romano, en el primer domingo de Adviento. Entonces, bueno, las novedades, ya tenemos las orientaciones del misal romano, eso sí que se tradujo hace 10 años. Las tenemos desde el principio, las leímos el año pasado, nos puede ayudar esto. Decíamos, en la novedad de un momento de la vida de la Iglesia y de la sociedad en el que el Papa Francisco convocó 2 sínodos sobre la familia. Un sínodo extraordinario y un sínodo ordinario, para un gran discernimiento sobre la situación de la familia, que al mismo tiempo, lo hemos dicho esto, digamos, de manera habitual entre nosotros, la familia, que es iglesia doméstica, la familia fundada en el sacramento del matrimonio es iglesia doméstica, este aspecto habría que tenerlo muy en cuenta, incluso cuando hablamos de la parroquia comunidad de comunidades, porque habría un núcleo que casi tendríamos que detectar, como quien detecta una especie protegida. ¿Cuántas iglesias domésticas tengo en mi parroquia? ¿Cómo podría reconocer que en mi parroquia hay estas iglesias domésticas? Como una especie protegida, en algún caso casi como una especie a extinguir. ¿Qué os parece? ¿No? Si hacemos un censo de las iglesias domésticas que podamos reconocer. Es decir, matrimonios con hijos que se plantean la oración familiar, que se plantean el transmitir la fe a los hijos, que piden el apoyo de la familia de familias, que es la parroquia. Un censo. Estas iglesias domésticas podemos reconocer y desde ellas podemos ayudar, porque son ellos los misioneros, a estas otras iglesias domésticas quizás frágiles, que se les ha roto una pata, que viven una dificultad, incluso en la propia transmisión de la fe, que viven
un cierre en la esperanza en el corazón que les hace incluso ser estériles en este invierno demográfico que vivimos, ¿no? La familia, que es iglesia doméstica, y veníamos diciéndonos que es célula de la sociedad. Lo que pasa es que decir que la familia, tal como la comprendemos, tal como viene dibujada en el propio cuerpo humano, hombres, mujeres, padres, hijos, esposos, esposas, es célula de la sociedad, esto ya es políticamente incorrecto. Porque la cultura emergente dice que en realidad la célula de la sociedad es un individuo, no una familia, un individuo. Por cierto, más fácilmente manipulable por los imperios, un individuo. Por eso incluso el propio ejercicio de la misión en el mundo, del testimonio de la vida laical, tiene tanto que ver con que haya familias. Por eso esta reflexión que ha vivido la Iglesia es una reflexión, claro que sí, en el interior de la Iglesia, a la hora de lo que significa el acompañamiento hacia el matrimonio, a la hora de lo que significa luego en la propia vida matrimonial, familiar, la educación de los hijos. Pero al mismo tiempo también esta reflexión de la Iglesia tiene una extraordinaria carga político-social por la importancia singular que tiene en esta hora de la historia la comprensión de lo humano. Y claro que sí, todo ello de forma providencial y al mismo tiempo de forma sin duda discernida por Papa Francisco, atravesado por la misericordia, por lo que significa este amor novedoso del Cristo que detiene al mal, que le vence, que le transforma. Por eso nos decimos este año, como novedad para el discernimiento y el trabajo en las parroquias, arciprestazgos, comunidades, anunciar el Evangelio de la familia hoy, preparar al matrimonio, acompañar los primeros años de vida matrimonial, iluminar angustias y dificultades, las situaciones de rupturas, la enfermedad y la muerte. A la hora del censo, claro, para hacer un censo seguramente es muy importante poder visitar a la gente. Visitar, con unas ocasiones o con otras. Y dentro de la visita, una importancia singular a la visita a los enfermos. Es una pena que a veces nos encontremos con parroquias donde la experiencia que tienen muchas familias es que hace tiempo que no ha ido nadie en nombre del Señor a visitarles. Enfermos. Visita a las casas, a los enfermos. Ayuda también la situación de los hospitales. A veces podemos visitar a alguien en el hospital, pero desde el contacto en el hospital, qué bueno sería poder visitar luego en casa. Y desde ahí poder simplemente acompañar ese momento de dificultad. ¿Qué decir de la situación de tantas familias que viven la pérdida de un ser querido y que las nuevas situaciones sociales, el mismo urbanismo, la condición de las casas, hace que especialmente en el mundo urbano, ¿no?, el acompañamiento que la comunidad cristiana hace de la muerte del miembro de una familia esté tan debilitado. Somos el pueblo del domingo, la familia. Serían como los dos grandes focos. Desde ahí quiero acabar para que los delegados diocesanos puedan pasar por aquí y hablaros de algunas de estas cosas con algún detalle mayor y recordar algunas de las fechas del calendario. La misma situación de querer acompañar a las familias, de acoger también una misma realidad de la sociedad actual y por tanto de la vida de las familias de hoy, en el que la movilidad
es tan grande, en el sitio donde se vive, en el lugar donde se trabaja, en los intercambios incluidos en el llamado fin de semana, decía ayer Jesús, ¿no?, que nosotros queremos decir en la Pascua semanal, ¿no?, en el fin de semana de la sociedad actual, ¿no? De ahí la importancia grande que tenga que podamos dotarnos en la propia vida parroquial de una dinámica que pueda dialogar con la movilidad, una dinámica de movimiento. Eso es lo que la Acción Católica, ya conocida y subrayada en el Concilio y renovada hace tan poco tiempo en la Iglesia española, quiere ofrecernos. Una acción católica muy vinculada al camino de la iniciación cristiana, que sus propios materiales son los catecismos de la Iglesia y que al mismo tiempo trata de ayudar a los propios laicos, a las familias, puesto que se trata de una acción católica que reúne en el mismo seno, en la misma organización, a niños, jóvenes y mayores, de poder dar la oportunidad a los laicos de asociarse, de ensayar experiencias comunitarias, de formarse desde el Catecismo de la Iglesia Católica, desde la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, de nuevo puesta en valor por Laudato Si, y de nuevo con el mismo interrogante. Qué bella es la doctrina social de la Iglesia, qué rica, qué estupenda, qué iluminadora en esta situación de crisis. Qué desconocida. Y sobre todo, qué falta de pueblo que encarne esta propuesta. Qué falta de pueblo que haga suya la doctrina social de la Iglesia. Y por tanto, en las propias relaciones cotidianas, que al mismo tiempo son sociales, son económicas, son políticas, lleve esta iluminación que se hace además también criterios de acción a todos estos ámbitos. Esto no se improvisa. Generar un pueblo que dé carne a la doctrina social de la Iglesia, es decir, al Evangelio puesto en contacto con la realidad y sus rostros, no se improvisa. Ni se sustituye por voluntariados, ni se sustituye solo por organizaciones que se dediquen a una pequeña causa. Eso no se improvisa, ni se arregla en un año, pero pide el paso. Entonces, en este momento, desde el punto de vista de entrar en la Eucaristía, iniciación cristiana, y desde el punto de vista de salir de la Eucaristía, un pueblo que dé carne al Evangelio en las situaciones sociales concretas que vivimos hoy. Entonces, esto de alguna forma, por otra parte, la misma situación que hablábamos ayer, ¿no?, de la Eucaristía, de qué hacemos los domingos, de la integración de parroquias y demás, ¿no?, que en el juego de los números nos superan casi cada año y que los diseños que hacemos en un año quedan superados al año siguiente. Qué importante es que más allá de los pequeños acentos que podamos dar cada uno como pastores, haya una propuesta, ¿no?, que incluso a la hora de la nueva articulación de la Iglesia en el territorio haya un sustrato permanente que por supuesto le da la pila del bautismo y la mesa de la Eucaristía, pero que desde el punto de vista de la formación y de la organización, el contar con un instrumento común, el dotarnos de una asociación, de un movimiento que no es como otro de los movimientos en la feria de los movimientos, sino que es como una dinámica que nos ofrecemos en la vida diocesana, puede ayudarnos. Por eso, este otro punto, acción católica. Y termino haciendo el comentario de delegaciones diocesanas. Como seguro que todos hemos escuchado en las últimas semanas, dentro de la llamada reforma de la curia romana, el Papa Francisco, incluso en el proceso que llevará seguramente a una constitución apostólica que sustituya a la Pastor Bonus, va dando pasos concretos, que por ejemplo en los años anteriores han tenido que ver con pasos concretos en la organización de la economía y las finanzas de la Santa Sede,
pasos concretos que han tenido que ver con la reforma de la Oficina de Comunicaciones, de Medios de Comunicación Social de la Santa Sede, y pasos concretos en el último agosto que han tenido que ver con el surgimiento de 2 nuevos dicasterios. Un dicasterio de laicos, familia y vida, y otro dicasterio llamado el servicio para un desarrollo humano integral, que recoge dentro de sí a pontificios consejos, a instituciones vaticanas dedicadas con la justicia, la paz, la caridad, la pastoral de enfermos, los inmigrantes, los refugiados. El propio Papa Francisco, de manera transitoria, quiere asumir personalmente dentro de ese dicasterio la responsabilidad sobre refugiados e inmigrantes, lo cual supone como un acento en el momento actual. Pero sobre todo, el secretario del grupo de cardenales del llamado G9, que es el obispo de Albano, estuvo con nosotros en el encuentro de los obispos y nos dijo: miren ustedes, no se preocupen tanto ahora por la novedad del organigrama de la Santa Sede. Ustedes preocúpense de algo que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium: conversión pastoral. Es decir, lo que el Papa Francisco está queriendo hacer con esta reforma es algo que ustedes en sus respectivas diócesis tienen que ver cómo hacen para que la llamada que el Papa hace en Evangelii Gaudium de una conversión pastoral, que es de las personas pero que es de las estructuras, facilite una iglesia que anuncie lo esencial, una iglesia que anuncie la misericordia. Y desde ahí vean lo que en sus propias diócesis tengan que agrupar, tengan que unir, por los motivos que sean. En unos sitios porque son menos y tienen que cerrar oficinas y unir fuerzas. En otros lugares por la importancia de que aparezca de una forma más visible, más expresiva la comunión, para que se pongan en relación unos asuntos con otros, ¿no? Por eso, laicos, familia y vida, y el servicio para un desarrollo humano integral. En la diócesis también, las diversas delegaciones hemos tenido ya un par de encuentros para que las delegaciones que están afectadas por esta propuesta que viene desde la Santa Sede, pero que luego en cada diócesis, como luego nos han confirmado estos días, tenemos que leer en nuestra situación concreta y sobre todo con esa clave, la clave de la conversión pastoral.